Eh, Hola, otra Hola. pregunta, ¿cómo estás? Desde ELA, ¿qué aporte podrían dar para el armado de protocolos del colectivo trans dentro del ámbito laboral? Bueno, a ver, ELA no es una organización que trabaje, digamos, trabajamos diversidad sexual, pero no es el fuerte de la organización, pero claramente el colectivo trans es uno no sé si es colectivo o es comunidad, disculpen si no uso bien el término, pero creo que hay que dar las discusiones con respecto a, bueno, la principal brecha que es la inserción laboral, ¿no? Hoy hay discusiones muy interesantes que se están dando para poder incluir el cupo del 1% en sectores para incentivar la inclusión laboral, que claramente digamos, es una demanda urgente, porque los indicadores sociales que tienen las personas trans son muy digamos, trágicos, si se quiere, si se me permite usar el término. Sigue siendo una esperanza de vida cercana a los 40 años, una falta de inserción educativa, una expulsión del sistema educativo y de las familias, con lo cual creo que el mercado de trabajo puede generar instrumentos muy significativos para la inclusión laboral trans y para que no haya los montos de discriminación y de violencia que todavía encontramos para esa población. Que todas las estadísticas que estamos relevando dan cuenta de que hay una discriminación muy feroz en el mercado de trabajo todavía para la población. Así que se podrían generar instrumentos para las dos cosas, ¿no? Para que haya más trabajo para la población y que también que ese trabajo sea en condiciones de dignidad. Otra pregunta de otra compañera. En el caso de las trabajadoras que están con licencia por maternidad, ¿los sindicatos logran bonos en paritarias, los cuales ellas no lo perciben, ya que ANSES solo abona lo que dictaminó la empresa? También deberían incluirse, ya que después queda a voluntad de la empresa o de la lucha que de la comisión interna que se lo abonen retroactivo. Uh-huh. Y depende de los sectores de actividad y depende de cómo está incluido en los convenios colectivos. Si es una pregunta tan puntual, lo que podemos analizar es el sector de actividad del cual está haciendo la pregunta y ver cómo está planteado si no está incluido de una manera taxativa, es probable que no lo reconozca. O sea, y para eso es importante ir a revisar cuál es la letra que tiene el convenio colectivo y ver si esta dilación o si este gris está de alguna manera dejando por afuera un beneficio muy significativo en términos económicos para las madres, ¿no? Para las madres trabajadoras. Deberíamos revisar como el detalle del convenio y ver qué está pasando. Sí, ahí estaba viendo otra de las preguntas, que una tenía que ver con las salas maternales por convenio, que a veces dice que no resuelven las tareas de cuidado por el déficit que hay de vacantes, y también la cuestión de quienes trabajan de noche o durante francos y que no tienen ese servicio. Y yo ahí diría que sí, que es cierto, digamos, que hay déficits como de infraestructura y de servicio de cuidado de múltiples maneras, con lo que tiene que ver con cuidado de la primera infancia, porque no hay suficientes vacantes ni suficientes instituciones públicas que brinden ese servicio. Tampoco la demanda privada absorbe y no permite tampoco que toda la población acceda a ese servicio, porque no todas las personas lo pueden pagar. No todos los trabajos ni siquiera dan una compensación económica para poder costear, ¿no?, el servicio, y como decíamos, ni siquiera el servicio público logra tener todas las vacantes o absorber toda esa demanda que existe. Y a la vez es muy buena la pregunta sobre qué pasa con trabajos que no son los típicos, ¿no? O sea,
un trabajo de día en horario, en día hábil. Y ahí decía si se nos ocurre alguna iniciativa en otros países que hayan dado respuesta a este problema. No, de hecho, conozco gente que está ahora estudiando estos trabajos que no son los usuales, como para ver qué tipo de convenios tenían. Entonces yo creo que el año que viene vamos a tener más información de eso, porque a mí me parece que es un tema a investigar, que nosotras tampoco tenemos tanto conocimiento sobre ciertos trabajos y que es muy interesante la pregunta. Así que espero que el año que viene podamos tener más información o investigar más sobre eso, pero sí comparto la idea de que no tenemos suficiente infraestructura y por eso creo que ese es uno de los puntos centrales que hay que pedir y exigir, que es necesitamos más centros de cuidado infantil, más jardines de infantes públicos, básicamente. Y la otra pregunta que también me parece súper interesante, que habla sobre qué pasa cuando hay empresas o trabajos que brindan licencias de paternidad extendidas y sin embargo no todos los varones hacen uso de esas licencias. Y ahí sí hay experiencias de otros países que lo que marcan es que cuando se cambia la normativa, pero no necesariamente hay un cambio, ahora vamos a decirlo de manera no sencilla, pero no hay un cambio cultural que acompañe. Y además, podemos pensar que puede haber padres que quieren involucrarse más y que quisieran tomarse la licencia, pero que en sus espacios de trabajo no está habilitado socialmente que eso se haga, es decir, está la normativa, pero tus jefes directos no te lo habilitan, no se lo toman, vos sabés que puedes llegar a tener penalidad en tu carrera laboral, en cómo te vean tus compañeros, en las posibilidades de ascenso, es decir, eso que nos pasa a las mujeres con la licencia de maternidad, pero que ya tenemos asumido, que vamos a pagar costos, y que los varones históricamente no han pagado ese costo en su carrera laboral por el cuidado. Me parece que justo ahí lo que hay que hacer es esto que decían, ¿no? Hay que incorporar como incentivos o volver ciertas licencias obligatorias. Yo sí creo que no se puede dejar, digamos, librado a la libre voluntad porque hay que acompañar ese cambio, digamos, hay que forzarlo de alguna manera para que eso después se vuelva parte de la cotidianidad y parte de la normalidad, entre comillas. Y en distintos países han hecho eso justamente, licencias intransferibles, licencias obligatorias, o esto de si no te tomás una mínima cantidad de días vas a perder el resto de los días, o tu pareja también pierde el resto de los días, es decir, hay distintos mecanismos para asegurarse que esos varones tomen la licencia, porque además una vez que la empiezan a tomar, también tiene beneficios, ¿no? O sea, poder estar más cerca y cuidando de familiares, de hijas, hijos, pero también de otros familiares, eso tiene beneficios. Entonces, es importante acompañar esos cambios, ¿no? No dejarlo a que sea una cuestión voluntaria e individual. No es individual el cambio, es social. Así que eso sí, ahí sí tenemos experiencias y esperemos que pronto podamos tener reformas de licencias que les permitan a los varones también un mayor acercamiento al cuidado. Es decir, las licencias que tenemos de paternidad son irrisorias, digamos, ¿no? La ley de contrato de trabajo sigue teniendo 2 días de licencia de paternidad, como decíamos, y un estudio que había hecho UNICEF el año pasado en empresas tanto pymes como grandes empresas, lo que veíamos es que la mitad de esas empresas dan extensión de licencias, pero el promedio de días que tienen es 6 días en promedio, es decir, aumentan los días, pero sigue siendo muy insuficiente si tenemos 90 y pico de días versus 5 o versus 6 días. Entonces, ahí sí vieron que se habla mucho como de un pacto social, o sea, hay que hacer ahí un pacto social de decir, esto es necesario como sociedad, lo necesitamos todas y todos. Entonces, ojalá que podamos dar ese cambio, que podamos ir hacia licencias igualitarias. Digamos, ese para mí tiene que ser el horizonte de lucha, ¿no? Así que sí, comparto ahí. Claro, exacto, querían aumentar a 15 días. Ya por eso, bueno, si aumentaran a 15 días sería un avance, digo, porque ni siquiera logramos eso, ni siquiera logramos los 15 días, pero eso no nos debe, digamos, no debemos perder de vista que los 15 días es positivo, pero que aún tenemos por delante lograr más, digamos, ¿no? O sea, no debería ser nuestro techo.
Debería ser un piso eso, o sea, un nuevo piso, si lográramos los 15 días. Para mí hay que ir por más. Pero obviamente ahí hay muchos factores de poder que resisten que ni siquiera logremos eso, ¿no? Que ni siquiera logremos tener 15 días de licencia de paternidad. Con lo cual no es sencillo tampoco. Y en las obras, ahí pregunta un compañero, en las obras sociales sindicales se discute la aplicación de la ley de parto respetado o domiciliario y la decisión de la mujer sobre posiciones de parto y acompañamiento. Bueno, ahí hay una ley. Lo que pasa es que esa ley, la ley de parto respetado, no... Todavía cuesta también que se cumpla, digamos, ¿no? Que se implemente en todos los centros de salud. Ahí yo no sé si quizás sepas mejor si eso es una discusión que se está dando en las obras sociales. No, la verdad es que no lo tenemos estudiado y no sería correcto dar una respuesta así al voleo porque no lo sabemos. No es parte del objetivo de la investigación que hicimos. Pero bueno, sí es... Bien, tengo una pregunta más. Sí. ¿Tienen alguna valoración respecto al impacto que ha causado la tarea de cuidados y trabajo home office durante la pandemia sobre las mujeres? Sí, tenemos algunos estudios, en principio, de cantidad de participación de varones y mujeres que hizo UNICEF a escala nacional y daba, digo, más allá de que se haya incrementado en la estadía de las personas, los distintos integrantes de la familia adentro de los hogares, seguía mucha tensión sobre el tiempo de las mujeres, ¿no? O sea, seguía de todas las tareas que se preguntaban que se hacían estando en cuarentena o adentro de los hogares, las mujeres seguían participando mucho más en todo lo que es el lavado de platos, higiene de las compras. Había un solo ítem que había un aumento, que era el tema de las compras en lo público, ¿no? De salir a hacer las compras. Y eso un poco de alguna manera reproduce esta dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Donde los varones más participación tuvieron es salir de la casa e ir a hacer las compras. Eso lo vimos en las encuestas de UNICEF. Después hay encuestas menores, o no menores por la importancia, sino por la representatividad, que como la de Grow, hay algunas otras consultoras que hicieron mediciones y dan cuenta un incremento altísimo de la doble jornada para las mujeres, que en algunos casos es triple, y además hay participación política, comunitaria, sindical, y una atención muy importante en los tiempos de descanso, en los tiempos de ocio, de recreación, de esparcimiento. Todo eso se redujo para la mayoría de las mujeres. Donde hay quizás menos tensión es en las mujeres que no son madres, donde sí se incrementa mucho el trabajo, digamos, remunerado, pero no hay tanta tensión sobre el tiempo de descanso y de esparcimiento como en las mujeres madres.